Bueno, buenas noches a todos. Siguiendo el ciclo de charlas que venimos dando a partir de julio, que organiza la Brigadier General. Hoy nos va a acompañar el Thierry. Verdaderamente es un gusto y un orgullo que él esté con nosotros. Nos va a hablar sobre su último libro. Yo quiero agradecerles a todos y le voy a dar el nombre. Mi nombre es José Díaz, soy el coordinador nacional o secretario general, como le gusta llamarme a mi amigo el Cuervo, de la Brigadier General, y le voy a ceder la palabra a los compañeros de Córdoba, Manu y Natalia, que son los que han hecho las gestiones para organizar la reunión, y bueno, nos vamos a manejar de la siguiente manera. Diego va a exponer, vamos a ir haciendo las preguntas por el chat, y después el compañero Tomás Gaxe va a estar moderando las preguntas sobre el final. Bueno, Manu, te doy la palabra si lo presentas al compañero Macieri. No sé si Manu está conectado porque recién creo que se le había Bueno, caído la presentalo vos, conversación. Natalia, entonces. Bueno, perfecto. Ante todo, compañero, muchísimas gracias por estar, por la cordialidad desde el comienzo, ¿no? Que estuviste con todos nosotros. Y bueno, para nosotros es un honor y la verdad es una disertación emocionante por todo lo que conlleva, ¿no? Que es el homenaje a la excelentísima Isabel de Perón en vida, que es lo que realmente se merece. Bueno, gracias compañera. Yo para comenzar, bueno, quiero agradecer primero a todos ustedes por permitirme ingresar a sus hogares, ¿no? En la distancia, en este compartir propio del compañerismo de las 20 verdades justicialistas. Agradecer por supuesto a toda la Brigada General, a Natalia Pedraza, a Florentino Braga, a Tomás Gatze, también gran compañero, y bueno, y a toda la Brigadier General, como dije, por esta posibilidad, esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Y bueno, voy a tratar de hacer una breve presentación, no monopolizar la palabra, porque creo que la parte más rica es el intercambiar entre todos. Como decía un viejo adagio, ¿no? Si cada uno tenemos una manzana y compartimos dicha fruta, cada uno vamos a seguir teniendo una manzana, pero si compartimos ideas y las intercambiamos, cada cual vamos a irnos con más ideas. Eso es lo rico de todo esto. Que así, bueno, y de paso lo que quiero es tampoco ser reiterativo con otras presentaciones que ya se han hecho oficialmente, y justamente para los que la vieron, para no aburrir siempre con lo mismo, que así tengo un esquema de presentación y luego me interesaría mucho, sí, lo que es el intercambio con todos los compañeros, ¿no? Que quieran. Y así nuevamente quiero agradecer a la Brigadier General. Y bueno, para comenzar, sí, como algo inédito, como algo nuevo, quiero compartir con alegría con ustedes que, si bien la señora, por supuesto, ya había visto el libro mediante formato papel, impreso, porque bueno, todavía no estaba impreso el definitivo, etcétera, después de mucho tiempo, porque demoró bastante, calculo que por estos incordios de la pandemia mundial y lo que genera, en el día de ayer la señora recibió el libro, por lo cual llamó inmediatamente, estaba muy, muy contenta, lo cual, bueno, me congratula muchísimo, yo que la admiro mucho, para mí fue un honor. No pude hablar mucho porque justo estaba en una ocasión de trabajo justo ayer, por desgracia, pero bueno, me avisó que el libro lo recibió, estaba muy contenta. Quiero compartir, de hecho, que me permitió, por sugerencia de ella, ante la posibilidad de que el libro sea presentado en la sede del Movimiento Obrero Organizado, en la CGT a futuro, ella dejó grabado para compartir para ese día un mensajito, bueno, donde básicamente dice estar presente con todos los compañeros desde la distancia espiritualmente, y donde manda un saludo para todos los trabajadores argentinos.
que así, bueno, eso se compartirá oportunamente. Y bueno, entre otras cosas que puedo compartir, que por ahí tengo incluso algunos audios que he compartido con algunos de ustedes, esa es la parte eufórica de ella, que estaba muy contenta, y después sí me manifestó algo que me preocupó, que ella ya en su momento me lo había sugerido vía un familiar también en una comunicación que hemos mantenido entre 3 personas, que bueno, estaba un poco disgustada con la situación de la Quinta de San Vicente, el estado de desidia y abandono que está sufriendo la Quinta, donde reposan los restos mortales de su esposo, ¿no? Del general Perón, nada más y nada menos. Que así la verdad, bueno, yo estaba un poco triste, enojada, porque bueno, se ha enterado de esta situación de desidia. Y creo que todo lo que ya podamos hacer va a ser un poco tarde. Yo creo que al respecto va a haber novedades a futuro sobre el asunto. Y así, bueno, quiero compartir eso, que seguramente va a haber alguna que otra novedad a futuro en torno a los restos del general Perón en la Quinta. Pero bueno, para empezar esta charla, se me ocurre justamente, más que nada por el nombre de la organización donde tengo entrañables amigos dentro de ella, justamente es la Brigadier General, ¿no? En homenaje al Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Y todos sabemos que en lo que es la persona de María Estela Martínez de Perón, la expresidente de la Nación, expresidente constitucional, hay un gran parangón con el Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Primero, por el estoicismo con que defendió la soberanía nacional, por supuesto durante su gestión presidencial, y luego por su línea de conducta que se mantuvo incólume durante su exilio. Ayer alguien me discutía que el exilio de la señora parecería ser como algo voluntario. Eso es mentira. Yo conozco las causas judiciales y de hecho que haya sido sobreseída en el Tribunal Superior de España no exime de que todavía haya vigente en la República Argentina órdenes de captura contra la señora. Más allá de que es cierto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha sobreseído a la señora de las causas por lo que fue el llamado Operativo Independencia en Tucumán. Causas judiciales que continúan una línea que comenzó el 24 de marzo de 1976 con aquellos jueces de la dictadura que hace poco a muchos de ellos lo han premiado, ¿no? Como por ejemplo al infame doctor Rafael Sarmiento, que hace poco lo nombraron académico de número de la Academia Nacional de la Historia. Entre tantos otros jueces que persiguieron durante 5 años, incluso detuvieron en claro prevaricato, violación de los deberes de funcionario, etcétera, a la señora presidente secuestrada extorsivamente el 24 de marzo de 1976. ¿Por qué secuestro extorsivo? Y secuestro porque se la privó legítimamente de su libertad, y extorsivo porque a ella le pusieron frente bueno, su persona una minuta membretada, por lo que ella recuerda, por lo que pude recabar de testimonios de aquel fatídico episodio, donde, bueno, testigos fueron el jefe de la custodia, Luisi, que fue un gran leal al general Perón y, por supuesto, a su esposa, y el doctor Julio González, que todavía, gracias a Dios, contamos con él y que es un testimonio viviente de todos esos fatídicos sucesos. Extorsivo porque la minuta prácticamente a ella la obligaba a renunciar y en consonancia con eso tenían pactado un traslado inmediato al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para que ella viaje a España una vida holgada como le prometía la Junta Militar. Ella estoicamente no renunció, con aquella famosa frase, no renuncio aunque me maten, y bueno, después lo demás es historia conocida a medias en todo lo que pasó en Villa Langostura, en aquella residencia del Mesidor, donde algunos farabutes dicen como que eso fueron unas vacaciones para la señora, lo cual en el libro está plasmado que es una canallada. Lejos estuvo de esa residencia haber sido unas meras vacaciones, luego su traslado a Azul y por último a la Quinta San Vicente, con que inicié esta charla, comentando justamente que la señora estaba bastante desencantada y triste por la situación en la que está la morada de su marido, ¿no?
¿Qué decir de María Estela Martínez de Perón? Bueno, María Estela Martínez de Perón es sangre criolla y patriótica. En el libro, para los que lo leyeron y para los que no, comento que hay un poco una introducción sobre las diferencias de la idiosincrasia, las diferencias sociales, familiares de la señora o de la familia de la señora respecto de las otras dos esposas del general Perón. La primera, Aurelia Tizón, Potota, muy poco conocida o soslayada por la historia, que en rigor de verdad ocupó un rol central en la época de política en ciernes del general Perón cuando estuvo en Chile. Creo que algún día la historia también deberá estudiar un poco y reivindicar a la primera esposa, doña Potota Aurelia. Luego, las diferencias, por supuesto, en cuanto a los orígenes con la señora Eva Perón, hay un parangón que muestra, bueno, las diferencias sociales entre ambas familias como para entender a los personajes, ¿no? Porque cada cual, bueno, viene de una familia y uno va cultivándose de valores, de virtudes que cada familia, bueno, va dando a los pequeños. María Estela nace en circunstancias en donde su padre, don Carmelo, el contador más joven del banco hipotecario de la historia, una persona de renombre, de trascendencia en esa época, descendiente de españoles, perseguido por el gobernador Meyer Pellegrini luego del golpe del 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. Don Carmelo era yrigoyenista, muy vinculado, como acredito en el libro, a cierto sector de la fundación de Forja, etc. Lo trasladan a la ciudad de La Rioja, capital. Y bueno, allí en esa circunstancia nacen los hermanos más pequeños de la familia Martínez Cartas, eran Carlos, el penúltimo, y María Estela, la más pequeña de todas. Y bueno, ahí hay un raconto, el libro está dividido en el raconto justamente de lo que es la vida íntima, la vida personal y la vida política, porque es un personaje justamente político. Desde el punto de vista de la vida personal, se habla de la relación con el general Perón, cuál es la versión oficial ratificada por la propia señora, de cómo conoció al general, en qué circunstancias. Hay todo un preludio del paso del general Perón por Centroamérica, primero por Paraguay, y todo ese vericueto y esos viajes que ha hecho junto a Leonovac, aquel piloto del general Stroessner, aquel gran piloto del Paraguay, ¿no? De la Fuerza Aérea del Paraguay, que lo trasladó por toda América. Después, bueno, hay distintos testimonios específicos en cuanto a lo que es la relación íntima matrimonial con el general, y en ello recabé testimonios escritos que fui encontrando gracias a la Curía Española, que muy gentilmente me proporcionó cierta documentación. Eso va a estar en una segunda edición del libro, pero ya hay algo en ciernes, o ya hay algo, una introducción en el libro sobre esto específicamente, donde encontré, bueno, los testimonios del padre Elías Gómez y Domínguez, que era el padre mercedario que prácticamente asistía espiritualmente al matrimonio Perón. También los testimonios del doctor Flores Tascón, gran amigo, creo que los amigos de históricos españoles de la familia, testimonios de la hermanísima, doña Pilar Franco. Aquí en Argentina, bueno, testimonios de todo tipo de gente que vivió en la Quinta. Norma López Rega, por ejemplo, que fue primera dama, Jorge Conti, que resulta su marido, con el devenir del tiempo, las enfermeras también que estuvieron asistiendo al general en las últimas horas de su vida. Y bueno, todo esto va a meritar, por supuesto, porque por una cuestión de costos, el libro, bueno, tuvo una extensión determinada, va a meritar una segunda edición que vamos a tratar, bueno, de introducir todo este material que, si bien hay una pequeña mención o introducción, ya está en este libro, ¿no? Y desde el punto de vista político, yo quiero decir, a ver, a la señora siempre los detractores la han calumniado o le han adjudicado motes de distintos tipos. Decía que, bueno, que no tenía títulos,
o cosas así como que no tenía buena oratoria. Y cómo son las paradojas de la vida, ¿no? Que fueron justamente los doctores y los bien hablados los que sumieron a esta patria en un cacho de tierra dependiente de los consorcios internacionales, sin sensibilidad social alguna, donde ya se confunden el asistencialismo con la justicia social, y donde ya se soslayaron los grandes debates. A nivel político, yo siempre digo que a la expresidente constitucional la derrocaron por sus aciertos, no por sus errores. Y sobre eso, a mí me interesa mucho que algún día se estudie los documentos desclasificados del Departamento de Estado americano. Eso es muy interesante, porque ya están desclasificados, ahí está todo, prácticamente lo que decían Robert Hill, Henry Kissinger, todo lo que hablaban sobre la Argentina de la época de 1974, 75 y 76, lo que opinaban de la señora de Perón. A mí me gustaría justamente, sobre todo aquellos sectores que dicen ser antiimperialistas, muy ligados a una de las facciones de las dos dicotomías internacionales creadas por la Revolución Francesa por derecha e izquierda, ¿no? Sobre todo de la izquierda me refiero. Sería muy bueno que pasemos revista, que estudiemos los documentos desclasificados de Estados Unidos de lo que opinaban todos ellos del gobierno de la señora de Perón. Porque ahí vamos a encontrar, creo, primero, una visión foránea, y vaya, nada menos que del gran gendarme del mundo. Y a nivel político, yo creo que los aciertos de la señora en sus 20 meses de gobierno, porque eso hay que decirlo, el general Perón gobernó muy pocos meses por producto del infortunio, de la muerte repentina. Y la señora gobernó solo 20 meses. Y en 20 meses hay un gran parangón, quiero decir, hay una gran contradicción en torno a los gobiernos sucesivos que vinieron después del 24 de marzo de 1976. Yo me atrevo a decir que hasta la fecha, donde no hay planes económicos, confesión de parte, ¿no? Etcétera. El gobierno de la señora de Perón fue el gobierno que promulgó la ley de contrato de trabajo. Hoy eso es legislación de vanguardia, y hay incluso sectores que ahora quieren derogarla, cambiarla dicen por legislaciones más laxas, adecuadas a los tiempos. En nombre del peronismo incluso hay algunos sectores que se están haciendo eco de semejante barbaridad. La ley de contrato de trabajo fue de vanguardia. ¿Por qué? Porque positiviza los derechos del artículo 37 de aquella Constitución de 1949. Y esas son las cosas que nos pasan a los argentinos, ¿no? Donde así como se cuenta, cuando lo cuentan, que se derrocó un gobierno constitucional, que en realidad fue un secuestro extorsivo, como dice, de una presidenta constitucional, nada más y nada menos, también se cuenta, cuando se cuenta en los libros, que se abrogó una constitución nacional, como la de 1949, y es como si nada, como si fuera, cuando es el acto de aberración jurídica más grande de la historia de Argentina, porque la constitución del 49 no se derogó, como los libros dicen, eso es mentira. La constitución del 49 se abrogó. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que acá no hay un acto administrativo, acá se la quitó de cuajo por una proclama militar. Esto, ¿por qué? Parece como que es harina de otro costal, que no tiene nada que ver, y yo creo que todo tiene que ver con todo, y a mí se me ocurre incluso traer a colación que el gobierno de la señora de Perón dictó un decreto fantástico, el 620 del año 75, donde ella justamente manda a que el Congreso de la Nación Argentina se expida sobre cuál es la constitución vigente al momento de su gobierno, porque no estaba claro, estaba la famosa enmienda de 1972, y el general Perón, convengamos que en la jornada de la Seguridad Social de 1973, prácticamente, expresamente, habla que la constitución vigente era la de 1949, fue un discurso público que lo podemos ver tras las jornadas de la Seguridad Social en diciembre de 1973, con la Navidad en ciernes, por ahí fue. Entonces, bueno, la señora manda que se estudie por una comisión abocada ad hoc a que se expidan con cuál es la constitución vigente, si la de 1949, por la que el gobierno apostaba, el gobierno de Perón, de la señora de Perón, por supuesto, o sus sucesivas reformas de 1957 y 1972,
notoriamente ilegítimas, porque nacen de un acto jurídico de nulo, de nulidad absoluta, como decimos en la jerga del derecho, ¿no? Que fue bajo un gobierno inconstitucional, con las mayorías proscriptas, etc. Ese fue un decreto fantástico que se dicta durante el gobierno de la señora. Otra legislación de vanguardia fue la ley de subversión económica, que los que perjuraron en nombre del justicialismo en el año 2002 derogaron por imposición del FMI. Y hay una imposición expresa, una manda expresa, de que para renegociar la deuda había que derogar la ley de subversión económica que era del gobierno de la señora de Perón. Después, el aspecto de la geopolítica. El 24 de marzo de 1976 se deja de hablar de la gran geopolítica, o por lo menos de tener escuelas propias de geopolítica. El gobierno de la señora se enmarcó en una geopolítica bicontinental, bioceánica, y siempre digo que de una Argentina con ambiciones de potencia talasocrática. ¿Por qué? Porque las escuelas de geopolítica contemporáneas a ese gobierno hablaban de tener una mentalidad distinta a la mentalidad que veníamos teniendo desde la época de los caudillos. ¿Cuál era esa mentalidad ahí? La mentalidad del arraigo a la tierra. Acá lo que se quería hacer era la proyección marítima, la proyección bicontinental, porque Argentina, muy pocos tomamos dimensión que somos, con las conquistas territoriales recientes en la Convemar, somos el 7º país más grande del mundo, ahora superamos a la India. Estamos en la posición 7ª en cuanto a territorio. Y en esa proyección talasocrática de este gobierno, había una marcada defensa del canal de Beagle, que luego perderíamos o cederíamos, de las Malvinas y de la Antártida Argentina. Recordemos que la señora de Perón fue la primera mujer en pisar el continente antártico, la primera mujer del mundo. Eso muy pocos lo saben, pero es un dato interesante, ¿no?, para rescatar. De hecho, bueno, la primera reunión de gabinete fue bajo el gobierno del expresidente Raúl Astiri, y luego se hizo una legislación de que todos los años, un día, debía constituirse el Gabinete Nacional en la base Vicecomodoro Marambio. De hecho, bueno, la señora viaja y solo pudo saludar desde el aire a los que estaban custodiando nuestra soberanía en las bases por una cuestión climática que no se pudo aterrizar, y luego el acto central se hizo en Río Gallegos, ¿no? Pero estuvo siempre ese afán por tener esa proyección y esa mentalidad de la Argentina potencia que le llamaban en ese momento, esa utopía de la Argentina potencia. La señora de Perón, siempre digo que el general Perón no dejó herederos políticos, su único heredero es el pueblo, dijo, pero sí nos dejó una herencia política de la que nadie prácticamente habla o recuerda, y esa herencia política es el modelo argentino para el proyecto nacional, que Perón publica, da a conocer, exterioriza el 1 de mayo de 1974, cuando hace la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La señora mantuvo su línea leal a la herencia política del general en lo que era el modelo argentino, con todas las desestabilizaciones por derecha y por izquierda que le hicieron, que después seguramente va a salir el tema. La señora de Perón fue el humanismo católico y cristiano, ecuménico también, porque es cierto de que, como ustedes pueden ver, en el órgano oficial del Movimiento Nacional Peronista, que por entonces era la revista de las Bases, se hablaba de todas las etnias del mundo, de todas las religiones, pero bueno, nuestro afán era bajo un humanismo católico y cristiano, que por entonces fue la prerrogativa de la propia Constitución Nacional. Y bueno, ahí en el libro está tratado de la relación con la Iglesia que se portó, comparte sectores de la curía relacionados con la oligarquía, que se portó muy mal con ella, y bueno, ahí podemos hablar para largo de lo que le hizo la curía, pero la señora, que casualmente lo tengo acá, la señora prácticamente como ningún otro presidente convocó siempre a la Iglesia. Acá tengo la clausura del Congreso Eucarístico en la provincia de Salta, que fue en octubre de 1974, que es fantástico, las palabras de la señora, el rol que se le dio a la Iglesia, y toda esa apertura, porque fue el gobierno que más dialogó con la oposición. De hecho, cada 3 meses la oposición tenía derecho a sentarse en la Casa Rosada a discutir los grandes debates. No, lo han hecho muy pocos presidentes eso en la historia, y de hecho
la señora tuvo que tener la entereza de bancarse, digamos, así en criollo, que los opositores, como estaban peleados entre ellos, no vayan todos a la misma hora, a la misma reunión. Cuestiones de chiquilinadas que pasaban en la alta política, ¿no? Pero era un gobierno de diálogo. Con muy poco parangón en la historia ese gobierno de diálogo. Y todos a los que la señora convocaban, después le clavaron el puñal en la espalda. Porque ella convocó a las Fuerzas Armadas, convocó a la Iglesia, convocó a la oposición, convocó a la CGT, y siempre estuvo ese espíritu de diálogo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué más decir? Ahí hay discursos fantásticos de la señora, pero a mí el que más me mueve, más me conmueve, y lo he puesto con una intención, es lo que ella opinaba del rol de la mujer. La señora de Perón fue la primera mujer presidente, mejor dicho, porque ahí está el debate que se ocupó los diarios en esa época y la opinión pública, si se decía presidente o presidenta, incluso eso está tratado, que, bueno, después el Ministerio de Educación, con diálogo con la Real Academia Española, opta por presidente, porque así correspondía. La señora fue la primera mujer presidente en todo el mundo. Y el discurso que cito de manera completo es aquello relacionado con el rol de la mujer en la vida política. ¿Por qué cito eso? Y porque ahí hay algo fantástico, que es la dicotomía entre feminidad y feminismo. Feminidad que era motivo de orgullo para las mujeres. Por eso el feminismo bobo nunca nombra a la señora de Perón, nunca la nombran, al contrario, la denigran, y para denigrarla utilizan motes que si esos motes se lo harían a cualquier mujer en Argentina, incluso intervendría el INADI, ¿no? Pero ellos mismos, que calumnian, denigran a la señora, utilizan motes que si fueran contra ellos las ofendería. María Estela Martínez de Perón fue la soberanía económica contra los pedidos de empréstitos, porque ella se negó hasta el 24 de marzo a tomar empréstitos bajo, bueno, la línea de conducta de su gran maestro, por supuesto, su esposo. Un tema que digo siempre, que por ahí para el que ya me escuchó parece reiterativo, es el tema de la vivienda propia, y siempre digo, porque lo vivo en carne propia, lo que es el alquilar y ser inquilino hoy en Argentina, que es prácticamente inaccesible que podamos tener una vivienda propia. Y en esa época, bajo los planes Alborada, 17 de octubre, Eva Perón, todavía está vivo, miren ustedes, ningún historiador lo ha ido a entrevistar jamás ni a rescatar, el ingeniero Basile, con quien he tenido el gusto de compartir, que fue el secretario de Vivienda de esa época, un hombre avanzado en edad, pero una lucidez genial. Todo ese plan de vivienda propia, como me dijo un sabio, la verdad que era más fácil conseguir un traductor de chino mandarín que albaniles, porque acá no es solo cuestión de la obra pública, fue el boom de la construcción propia, ¿no? Y eso hoy se valora, por lo menos yo, qué sé yo, como yendo ya a la adultez, creo que hay que valorarlo, ¿no? Lo que es la posibilidad de acceder a lo más básico que puede tener un ser humano, que es el propio techo, ¿no? ¿Qué más decir? De rescatar de la señora el coraje femenino que tuvo durante su gobierno, donde recordemos que hasta le hicieron vuelo rasante en diciembre de 1975, con aquel famoso capelinazo de nuevamente el nacionalismo católico, o aquellos que la van de llamarse leonardistas, espero no ofender a nadie, nuevamente le hicieron el caldo gordo al liberalismo en ciernes, porque después del capelinazo viene el planteo de los 90 días y la entronización de Videla en la escena política argentina, ¿no? Del general Videla. El estoicismo de la señora es hasta para una película. Hay vastos testimonios que decían, la señora en diciembre del 75 nos dijo en la Casa Rosada que los que tienen hijos y mujeres se podían retirar de la casa de gobierno. Y ella se quedó, dice, un montón dijeron eso, incluso hasta Rucaus decía, la verdad todos nos quedamos porque nos dio vergüenza ajena que una mujer se quede en medio de los vuelos rasantes. La señora de Perón fue la nacionalización de las bocas de expendio del petróleo y los hidrocarburos. Legislación estupenda en cuanto a la soberanía energética.
recordemos que cuando se estatizó Repsol, tuvimos que irnos, no sé si por desconocimiento histórico o por qué, pero nos fuimos a una legislación nada más y nada menos que de Videla y Martínez de Hoz, cuando teníamos la nacionalización de la boca de expendio del petróleo y los hidrocarburos. En fin, ¿qué más puedo decir? Lo que fue el ganar el terreno en las Malvinas con astucia. Convengamos que bajo el gobierno de la administración de la señora de Perón se plantaron plantas de YPF en las Islas Malvinas Argentinas, en Soledad, incluso en Puerto Argentino, se extendió la pista de aterrizaje. Y acá, bueno, el nacionalismo de opereta, como le llamaba el general Perón, puso el grito en el cielo porque, bueno, lo veían como un acto de complicidad con el gobierno usurpador en el archipiélago de Malvinas, cuando en realidad fue una estrategia bárbara que ya venía de la época de Perón, cuando él quería hacer una suerte de condominio insular bajo la proyección de Víñez, que era británicos en las Islas Soledad y argentinos en las Islas Gran Malvinas y parte de Soledad, bajo un tratado donde se desmilitarizaba la zona y bajo la idea, que lo dijo el propio Perón, de que una vez que pongamos el pie y la bandera en el territorio no nos iban a sacar nunca más. Todo eso fue bajo esa época. La persecución al buque Endurance cuando fue el asunto de la misión Lord Shackleton. Creo que hay muchísimas cosas para revisar, para hacer un revisionismo, para rescatar. Y en la primera presentación, la presentación que hice oficialmente de este libro, que me acompañó muy gentilmente una familiar, una sobrina, que es la única familiar que tiene contacto asiduo con la señora, que de hecho me mandó unos audios de ella ya cuando le llegó el libro, que he compartido con algunos de los compañeros, algunos de los que están conectados ahora incluso. Yo lo que digo es eso, que a la señora siempre le hicieron de todo, porque la intentaron matar, la secuestraron, la tuvieron presa 5 años, fue sometida a vejaciones, a tormentos, le robaron 4 veces su patrimonio, la dejaron en Pampa y la Vía, por más que algunos no lo sepan, la persiguieron, fue exiliada y proscripta por ser Perón, es como una parodia a lo que fue el decreto 4161 del 56. Le pusieron hasta una potente bomba en el avión que la iba a trasladar a España, está acreditado en el libro, ¿no? Con aquella famosa frase en conferencia de prensa donde la señora, cuando le preguntaron sobre el asunto de la intentona, de la tentativa de atentado, dijo: nadie se muere 5 minutos antes de la voluntad de Dios. Pero cierto es que si la policía aeroportuaria no descubría el explosivo de trotil que estaba en el tren de aterrizaje del avión, moría no solo la señora, sino que moría un centenar de personas. Está también cuestiones desconocidas como los mensajes mafiosos que le dejaron en Puerta de Hierro, con las fotografías de lo que le hicieron a las imágenes religiosas. La despojaron de aquella quinta histórica, que ahí también es el gran dolor de la señora. Ayer la señora contaba en una comunicación que una de las fotografías que está en el libro, donde que a ella le gustó mucho, que tiene mucha nostalgia porque ella perdió todo, perdió absolutamente todo, lo que es bienes muebles y materiales, que también está tratado de cómo lo pierde. Se lo robaron, esa es la realidad. Hay una foto que ella con nostalgia decía ahí, la fotito que donde el general me toma de la cintura y vamos caminando es por calle Serrano, y ella cuenta que aún sigue caminando con nostalgia por esas calles. Bueno, Puerta de Hierro, por supuesto, como estaba hablando, era lo que más le dolió a ella, porque ella ofrece al gobierno argentino, cuenta, cuando fue el asunto de los embargos de las hermanas Duarte, cuyo juicio de valor no voy a hacer por cuestiones de tranquilidad y paciencia, pero que ya tengo mi juicio sobre ellas, ¿no? En ese embargo, en esa ejecución de la quinta, la señora dice: yo le ofrecí al gobierno argentino que la comprara para una agencia diplomática, para algo, porque era la gran meca del peronismo. Ella ni siquiera vivía ahí, no tenía intereses personales de vivir en esa quinta, pero era nuestra gran meca del peronismo. Y acá, en nombre de la austeridad, le dijeron, bueno, que eso no podía ser, y hablaron en nombre de la austeridad con después lo que hicieron todos estos, ¿no? De los robos y la corrupción de ese gobierno, sobre todo. Pero bueno, eso se perdió. Y después todo lo que pasó incluso con con su persecución judicial en el año 2006, 2007, con los pichones de Garzones
argentino, ¿no? De garzas y garzones, acá en la República Argentina, que sobre algo que ya había cosa juzgada y donde hay una ley vigente que se llama Ley de Reivindicación, de Reparación, perdón, Ley de Reparación Histórica de Isabel Perón, una ley vigente al día de hoy que nunca fue derogada, el Poder Judicial avanza sin hablar de la inconstitucionalidad de esa ley, y prácticamente en prevaricato vuelven sobre la cosa juzgada e inventan todo este asunto de las causas por lesa humanidad que le arruinaron la vida prácticamente a la señora, porque bueno, le generó un montón de problemas de salud, con todo lo que implicó, ¿no? Esa persecución judicial, donde ella tenía que ir diariamente a constituir domicilio en el centro de Madrid. Ella vive en las afueras, ¿no? Vive en la provincia, en una localidad cercana. Pero lo que implicaba para una mujer octogenaria, esos traslados, la detuvieron de madrugada a las 3 de la mañana, prácticamente en un circo muy parecido a algo que había hecho el juez Sarmiento, ¿no? Porque Sarmiento, Archímbal, todos esos delincuentes que después premiaron como jueces federales, aún en democracia o de llamada democracia, que eran jueces de la dictadura, volvieron a arremeter contra ella e hicieron prácticamente la parodia de todo ese circo. Y bueno, podemos hablar de un montón de cosas, lo que le hicieron al cuerpo del general, que no fue solo el cercenamiento de sus manos, el general perdió hasta todo, le rompieron la clavícula y perdió hasta todo el fémur, cuando una jueza, que tampoco quiero abrir juicio de valor, pero bueno, me reservo los conceptos que tengo sobre ella, porque encima yo que soy abogado y que he litigado en ese juzgado es bastante inútil, sin pruebas de nada, ordenó la extracción de ADN por una mitómana que decía que era la hija del general Perón, cuando la defensa de la señora presentó pruebas que esta mujer no era la hija. Por 2 testimonios inverosímiles, se ordena la extracción de ADN, y bueno, no voy a hacer por la hora cuestiones de descripción necrófila de lo que implicó, ni de cómo estaba el estado del cadáver en esa época, pero se tomaron el atrevimiento de agarrar un fémur, cortarlo en 4 pedazos y nuevamente profanar el cuerpo del general Perón. Entonces creo es una persecución constante. Y bueno, en base a esto creo que la señora merece una reivindicación por el centro de lo que ella representa. No para desunir a los argentinos, porque la gran calificación que se le dio a ella en su momento fue que era prenda de paz y unidad de los argentinos. Cuando al inicio de la charla decía que la señora tiene parangón con el brigadier general, justamente en esta organización que se llama la Brigadier General, lo digo porque recordemos que Juan Manuel de Rosas en el exilio jamás osó hablar mal de nadie. Trabajó, vivió estoicamente, humildemente, y jamás habló mal de nadie. Y bueno, la señora creo que la gran virtud que ella tiene es justamente esto. Por eso me gustó el título que le dieron a la charla, ¿no? Isabel, dignidad y lealtad. Por eso el libro se llama Biografía de la Lealtad. Cuando al general Perón le preguntaron si Valle era leal, el general Perón responde, no, Valle no era leal, Valle era la lealtad, que es distinto. Yo creo que hay, bueno, una gran comparación con María Estela Martínez de Perón, que viviendo sobria, discretamente, humildemente, prácticamente en una vida monacal, es eso, es la lealtad misma, y su condena es por ser Perón, no solo por el apellido marital, que lo tiene, sino por lo que significa su lealtad a la doctrina y a no doblegarse, ¿no?, ante los embistes de derechas e izquierdas. Yo no quiero monopolizar mucho el uso de la palabra, y creo que lo mejor de todo esto es el intercambio, como dije. No quiero dejar de agradecer a todos los compañeros por invitarme, y bueno, me gustaría el intercambio para si hay algún tema específico que ahondar o algo que intercambiar, creo que es lo mejor, pero bueno, en definitiva quiero cerrar el monólogo, por llamar así, de esta presentación y empezar a intercambiar. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Tomás te saluda. Hola, Tomás, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, che? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, de nuevo agradecerte por tu generosidad
y también por el testimonio, ¿no? Que das, y también, bueno, Isabel es un testimonio en vida, y esta reivindicación que, bueno, que es muy necesaria, y también es una empresa, digamos, que necesita valentía y reconocer lo que ella hizo por nuestra nación. Estaba pensando, ¿no? Que los grandes hijos de nuestra nación están pareciera que están condenados al exilio, ¿no? Rosa, San Martín, Isabel. Y bueno, tenemos acá un par de preguntas, si te parece. Las que Eh, quiera. Dale. Bueno, Gustavo Candal pregunta, ¿qué juicio haces de la política universitaria bajo el mandato de Isabel? Qué tema, qué tema. A ver, ahí, bueno, por supuesto, tendríamos que hablar y empezar a traer nuevamente a colación a aquella gran dirigente, ¿no? Amelia Podetti, y todo lo que es la Universidad Tecnológica Nacional. Empezar a armar un revisionismo también sobre ese asunto, ¿no? Que claro, bueno, desgraciadamente fue sometido un poco en esa época al problema de la dialéctica entre derecha e izquierda, y en esa pelea, que bueno, fue parte de nuestra realidad histórica, de la pelea entre tirios y troyanos, y que bueno, que nos someten hasta el día de hoy, ¿no? Desgraciadamente. El frontispicio del altar de la patria, que iba a estar en Tagle y Figueroa Alcorta, donde ahora es Canal 7 Argentina, que era el gran proyecto nacional que fue idea del general Perón. Incluso hay hasta una firma de Perón, fue sobre en ciernes a su muerte, pobre, pero uno de sus grandes mandatos era la construcción del altar de la patria, que iba a estar ubicado en ese lugar bajo el espíritu, dice la ley, que por acá lo tengo que tener, que es el famoso altar de la patria. No sé si se ve porque no me veo, pero el frontispicio iba a decir: hermanados en la gloria, vigilamos los destinos de la patria, que nadie utilice nuestro pasado para desunir a los argentinos. Y es triste que esta guerra entre tirios y troyanos para nuestras generaciones siga vigente, ¿no? Porque es prácticamente siempre el divide et impera y nunca tener una proyección nacional de unidad. La pregunta de Fantástica nunca nadie me la hizo, pero creo que hay que detenernos y empezar a hacer un revisionismo de lo programático de lo que se intentó hacer bajo lo que es la universidad, ¿no? La Universidad Obrera, que se cumple un nuevo aniversario, ¿no?, de la creación por el general Perón, de la legislación. Cuestiones que prácticamente ya están en desuetudo, que ya no se estudian, que ya ni se traen a colación. Son los grandes debates que una lástima que se haya perdido, ¿no? Pero como siempre decimos con queridos compañeros que están conectados acá, Perón es futuro, Perón no es pasado. Y si estamos hablando de esto a esta hora es porque creemos que se puede volver a Perón, y la idea es justamente de que aprendamos de las virtudes, en aras de poder a una protección de unidad y de progreso, y la gran Argentina potencia con la que el general soñó, ¿no? Buenísimo, Diego, buenísima la frase que Perón es futuro. Eso se lo escuché a compañeros también, muy queridos. Adriel Ramírez pregunta por una pregunta más puntual, ¿no? Si se conocieron, si la señora se conoció con Perón en el 54, como dice la Baqué. Sí. Sí, no, en realidad sí. Ahí cuenta, lo que pude corroborar, es que en el año 53 o 54, 54 puede ser, fue antes, por supuesto, del golpe de Estado, estando la señora en San Vicente, en la quinta de su cuñado, que era dirigente peronista, ahí está en el libro Macho, ¿no?, que era el esposo de Ofelia Martínez Cartas, la hermana de la señora. Estando en la quinta, justamente cuentan que venía el general con una motoneta y se encuentra con Macho, y ahí por primera vez la señora lo ve al presidente de la nación, que iba a descansar de su fin de semana a la quinta de San Vicente. Un mero saludo y nada más, que dicen una figura imponente, alta, de una altura, bueno, que ya era por supuesto jovencita. Al año siguiente, para la Navidad, lo conocería, ¿no? Pero eso es, sí, eso lo corroboré. Era cuando se encuentra con el marido de Ofelia Martínez Cartas. Buenísimo, un dato interesante.
El Cuervo Venturuti pregunta, Fernando el Cuervo Venturuti pregunta si puedes comentar la espectacular gestión de la señora para obturar en Mendoza el peronismo sin Perón avalado por Bandor. Bueno, eso está desarrollado en el libro, sí, y el general incluso ha ponderado las expresiones de ponderación públicas que quedaron incluso en las cartas del general Perón. El general ponderó lo siguiente: primero, la autodeterminación de su esposa en tomar decisiones políticas en su nombre y los aciertos, eso está en las cartas del general. Y claro, recordemos que esto vino, la señora empieza a tener trascendencia pública cuando, bueno, en el famoso frustrado operativo Retorno, allá por el gobierno de Ilia, donde al general lo detienen en Brasil, y bueno, se frustra todo eso, la señora no integró la comitiva del viaje, porque Perón temía por su vida. Y ella, es un dato, no lo integró en la comitiva y no vino. Y cuando él se frustra todo eso, la manda como embajadora. Y ahí, bueno, un dato poco conocido, ella pasa por Paraguay primero en una reunión secreta que mantuvo con el general Stroessner, y luego viene a la Argentina. Siguió al pie de la letra las órdenes del general, a punto tal, que es un dato que no sé si es relevante o no, pero mire usted que su hermana que hablamos recién, Ofelia, que era una de sus hermanas, eran Araceli y Ofelia, viaja al Paraguay a ver a su hermana y la señora no la recibe, porque tenía orden del general de no recibir a ningún argentino fuera del país. Y acá viajó toda una comitiva para ver si primereaban en hablar con la señora, y ella lo cumplió al pie de la letra, dio la primera entrevista política, la dio en la revista Primera Plana y está publicado. Y bueno, después sí en Argentina, por supuesto, ella empieza a mantener las comunicaciones. Y ahí, bueno, está todo el asunto del famoso neoperonismo, de esa famosa dicotomía que dieron, bueno, en hacer cierto sector del sindicalismo. La señora se aloja en Capital Federal primero, está el asunto de lo del Hotel Alvear, y bueno, estaba justamente en el medio hasta de atentados en esa época, fueron los primeros atentados y ella se mantuvo incólume, la verdad, con un estoicismo y una valentía bárbara, porque de hecho recordemos que le pusieron hasta bombas en el baño del famoso bar La Biela en esa época. Cuando ella fue a misa a Nuestra Señora del Pilar, le hicieron toda una campaña bajo el gobierno de Ilia para esperarla en la puerta con insultos, con piedras. Todavía que hay una famosa foto que trasciende la historia de una señora insultándola y la señora manteniéndose firme, ¿no? Eso fue en el año 64 y por supuesto hizo toda la gira por la República Argentina, hizo toda una gira en varias provincias y termina en Mendoza, desbaratando el intento justamente de lo que se dio a llamar el neoperonismo, con aquel tema de Cerú García, Corbalán Anclares, etcétera. Pero yo lo que rescato de eso es las expresiones del propio general Perón, que yo digo que donde habla el general Perón, los enanos nos callamos la boca. Y si el general Perón, en sus expresiones que han quedado, cartas, yo tengo dos originales que justamente acá atrás mío, expresamente el general describe la valentía, la determinación de su esposa, y creo que eso queda para la historia y, bueno, es la opinión del general, por supuesto. El general me contó en su momento, hace muchos años, cuando vine con un compañero de Rosario, y lo tengo por ahí grabado, François Lepot, Enrique Oliva, alias François Lepot, que estuvo en el exilio con Perón, me decía, Perón se enamora del todo de Isabelita, cuando ella con estoicismo, la embajada en República Dominicana, con el tema de los atentados contra Trujillo y todo eso, ella se mantiene con una firmeza que no tenía ni los hombres. Y le dice al general, lo manda solo en el viaje y ella va después. La verdad tuvo una conducta ejemplar, porque bueno, lo que siempre digo, María Estela Martínez conoce al general Perón en el ostracismo del exilio. El general Perón no tenía un mango en esa época. Tenía $50.000, eso era lo que el general tenía en el bolsillo en Centroamérica, no tenía ni más ni menos. Esa es la verdad. Solo $50.000. Y con eso tuvo que rebuscársela hasta llegar a España y hasta que Frigerio le da el famoso dinero con que él compra el terreno de Puerta de Hierro.
Después hay un montón de historias íntimas que están tratadas en el libro de cómo tuvieron que sobrevivir. Imaginémonos que el general, bueno, gasta todo ese dinero para comprar Puerta de Hierro, que la compra barato, porque, bueno, había un problema en el terreno. Eso está relatado por varios autores, donde cede los cimientos. Bueno, el general tuvo que rebuscársela poniendo un restaurante en la feria de Sevilla que se llamó Rancho Criollo, ahí está la foto, que se arregló con el con el director, perdón, de Aerolíneas Argentinas en secreto en la época para que le lleven turistas al lugar. Ahí tengo una foto de que está Ross, que era el director de la feria de Sevilla, entre tantos otros, ¿no? Se llamaba Rancho Criollo. Después, bueno, tenía oficinas, tenía una imprenta. Imaginémonos que el general Perón hasta ha hecho propaganda para tónicos para el pelo, en su época de más malaria política. Yo tengo el afiche, es tremendo. Una revista que se llamó Consumo Popular, donde se imprimían 1000 ejemplares, cuentan. En Consumo Popular, Perón escribía de política y de historia militar, Isabelita escribía recetas de cocina, Loperrea escribía de astrología, y algunos más invitados escribían de otra cosa. Eso se vendían 1000 ejemplares en Madrid, con eso se la rebuscaban. Más allá de todas las barbaridades que dijeron que era millonario y todas las taradeces que anduvieron diciendo, ¿no? General hasta... bueno, no dejo entrar más a nadie, es un troll de... Disculpas a todos los asistentes, bueno, se ve que molesta, ¿no? A alguien tratar estos temas y con verdad histórica. Vamos a continuar, si nos lo permiten los trolls que están invadiéndonos y bueno, y molestándonos. El compañero Jorge Castelo está haciendo un comentario a ver si podés aclarar la cuestión tan polémica de Isabel y la AAA. Bueno, si se puede y me dejan, va a estar complicado, me parece, ahora más. Son brasileros, no sé, digamos, son de acá. Son de acá, sí, pero tienen nombres, insultan en portugués. Son de acá, pero mejor, es un galardón esto. Esto no sabe lo contento que me pone. Esto me pone contento, pero de verdad. Ojalá me lo hicieran a mí. No tengo la suerte. Bueno, es un galardón, Diego, es una cucarda más. Sí, bueno, eso que estamos tranquilos. Igual yo me estoy matando a risa ahí con los compañeros que están en el chat. Si tienen razón, se pusieron. Quisieran agarrarle, bueno. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, si me dejan, sí, Jorge, un abrazo enorme desde la distancia. Bueno, un tema largo, ya lo hemos hablado largo. Yo lo que sí quiero compartir sobre este asunto, que lo que escribí, yo tengo sobre el asunto la autorización expresa de la señora, porque bueno, sé que se armó toda una polémica de gente que no ha leído el libro y que dicen que defiende, o con distintos motes, que uno es loperreísta, qué sé yo, los motes que utilizan, que nada más lejos para el que lo puede leer el libro, que es lo que en realidad dice sobre el asunto. En particular, bueno, yo me quedo con la tranquilidad que tengo, para el que en su momento lo requiera, un audio de la señora de Perón, donde habla prácticamente el asunto. ¿En qué circunstancias habla sobre el asunto de la AAA? Durante la pandemia, yo no sé si fue en marzo o abril, estoy en duda, lo tendría que buscar. Bueno, ella, en el encierro prolongado que sufrimos todo el mundo, sobre todo en España, que fue allá pioneros prácticamente en todo esto, ella quedó impactada por lo que me cuenta alguien de su confianza, ¿no? Con una película que vio, que puso en su momento haciendo zapping, que era El secreto de sus ojos, la famosa película de Campanella, que ella no la había visto. Y por lo que me cuentan, quedó bastante golpeada, inquieta, cuando se ve ella misma en una imagen oficial, lo cual, por más que ella sea una persona pública, eso no exime a que constituya un delito, donde prácticamente el asesino de la película era parte de su custodia, porque está la imagen para los que vieron la película. Película que yo no me quiero detener mucho en este asunto, pero hay varios mensajes para hablar de la película. Primero, el libro original, el libreto original, la película
o la historia que cuenta el libro El secreto de sus ojos, transcurre durante el longanato y el lanusismo, no transcurre durante el gobierno de la señora. Campanella, o vaya a saber quién, altera el libreto justamente adrede para poner la imagen de la señora de Perón. Más allá de la premiación, yo de cuestión artística no entiendo absolutamente nada, lo que sí me molesta es el mensaje que da la película, que es prácticamente, por ser Argentina, un país bananero, donde no hay justicia, vale la justicia por mano propia. Esa es la moraleja de la película, lo cual es siniestro y es también una afrenta para la sociedad argentina. Por eso, bueno, eso es lo primero que me molesta de este sujeto de Campanella. Pero eso dio pie a que por ahí tengo varias grabaciones, donde la señora, que hablando incluso con su sobrina, que muy gentilmente me grabó sobre el asunto, muy molesta, dice, que ni Perón ni ella, ni su gobierno tuvo nada que ver con ningún plan sistemático de desaparición de personas. Bueno, algunos pueden creer, otros no lo pueden creer. Lo que sí hay en el libro es un revisionismo sobre la figura de quién era este sujeto López Rega. Todo mentira lo que dice Sáenz de Quesada, es todo mentira lo que dicen por derecha los Joffre, por izquierda los Larraqui, que están dando cursos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que cobran 5.000 pesos por cabeza, 5.000 pesos por cabeza, en un cursito que se llama de Peronismo y Terrorismo de Estado. Se llama así el curso y cobra 5.000 pesos por cabeza, lo pueden corroborar ustedes. Peronismo y terrorismo de Estado. Por eso digo, lo que dicen los Joffre, los Larraqui. López Rega viene de mucho antes en lo que es el peronismo. Es mentira lo que dicen de que la señora, encantada por historias oscurantistas de espiritismo y brujería, quedó nubilada ante la presencia de brujo, como la historia de Dion Yamaré, y se lo llevó a España. Eso es mentira. Tengo para acreditarlo. Si hay algún debate, como yo me comí varios sopapos por decir esto, de gente propia, ajena, ahí hay un compañero que yo entrevisté que tiene muchísima documentación, y que es Jorge Conti, y bueno, él dice, está bien, vos sos joven, el que quiera debatir, debata conmigo, que así lo ofrezco en este Google Meet con su autorización, ¿no? Porque dice, Jorge Conti escribió, entre tantas cosas, este libro que nadie lo quiso publicar, nadie, se llama Derecho a la Verdad, la trama secreta, la subversión y la represión en Argentina. Pero me voy a hacer cargo de lo que sí ya escribí en el libro de la biografía de la señora, con su autorización. Y ella no se lo lleva encantada por historias oscurantistas, ni de espiritismo, ni todas las estupideces que dicen. La vinculación de la señora con el espiritismo viene porque, bueno, ella cuando era joven, que tiene una suerte de un conflicto familiar con su madre por una cuestión que no viene al caso, se va a vivir del matrimonio Cresto Gómez por Floresta, por allá, bien por sus mataderos, por allá. Y bueno, ellos tenían una escuelita, San Pantaleón, esta familia que, bueno, estaba relacionada con lo que era en su momento Pancho Sierra, el Tata Solán de Tandil, la Madre María, la famosa Madre María que está sepultada acá en el cementerio de la Chacarita, etc. Entonces utilizaron eso como para agrandar la historia y vincularla al espiritismo, etc. Como al otro le gustaba la astrología, hicieron y tejieron todo eso. La señora niega rotundamente, y de eso tengo varios mensajitos de ella muy enojada, diciendo eso, que seguramente lo habrá visto en una de las tantas películas de porquería que están pasando en España, que ella haga un rito esotérico con el cadáver de Eva Perón, a la vista de terceros es una estupidez, ahí cae por su propio peso, no solo eso, sino que el general Perón haya permitido semejante espectáculo en público, como dice ella, eso es no conocerlo al general, ¿no? Pero sobre el particular, sobre este asunto, ¿cómo viene la historia? Y esto podemos hablar de horas. López, primero, bueno, yo acredito que fue parte de la custodia de Eva Perón en el año 51, de hecho en el libro hay una dedicatoria, en el libro La razón de mi vida, de Eva a López, que era parte de su custodia. Cuando muere Evita, integra la custodia de Juan Domingo Perón, acá en el Palacio Unzué, que era el palacio presidencial de esa época, por Austria, ¿no? Que ahora lo tumbaron e hicieron eso que es la Biblioteca Nacional, donde está ahora la Biblioteca Nacional, por supuesto, ¿no? Y donde funciona parte de ese edificio, lo que ahora el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Bueno, tengo
Isabel justo fue presidenta honoraria del Instituto Juan Domingo Perón. Bueno, eso es harina de otro costal. A lo que voy es que, bueno, la señora conoce a López, que ya venía, es más, fue la primera unidad básica de la ciudad de Buenos Aires, la hizo López, etcétera. Pero eso, bueno, es harina de otro costal. Lo conoce a López la verdadera historia es que lo conoce en una imprenta que se llamaba Suministros Gráficos, en Avenida Salgueiro. De hecho, López era amigo del padre Mujica. Para la historia, López mata a Mujica, o la AAA mata a Mujica. Mejor dicho, y lo vinculan a López. Eso va a salir todo con documentación que se va a acreditar, si Dios quiere, si Dios dispone, próximamente en una memoria con documentos fotográficos y con documentos fotográficos y, por supuesto, memorándum, ¿no?, que quedaron de la época. Yo me voy a hacer cargo de lo que sí escribo, que bueno, que es la verdad de la historia. Ella, cuando ahí se pelea con el bandonismo porque venía el 17 de octubre y nadie había impreso los afiches, la señora se enoja, incluso les hace pasar vergüenza, dice, ¿por qué no imprimieron los afiches para el 17? Y señora, estamos con un problema económico. Y ella, varios testimonios que ahí están relatados, cuenta, bueno, entonces si quiere me saco las pocas joyas y baratijas que tengo para ver si podemos juntar 1 o 2 pesos. Bueno, ella va a Suministros Gráficos, que funcionaba por Avenida Salgueiro, donde estaba la imprenta de López Rega, donde había un consultorio odontológico, donde el padre Mujica llevaba gente del barrio 31 a consultas. Miren ustedes qué cosas, del padre Mujica podemos hablar mucho, de dónde viene, de los atentados y las amenazas de muerte que surgió durante el gobierno de Lanusse. De hecho, le pusieron una bomba a sus padres en su residencia de Shell y Oves, porque el padre Mujica era de una familia muy pudiente, muy pocos saben eso. Y a los padres no volaron por los aires, pero le destruyeron su departamento en Shell y Oves, miren dónde vivían los padres. Y Mujica se salva porque ese día durmió en la Villa 31. Pero eso, bueno, es otra cosa. Ahí conoce a López, la señora le escribe una esquela a su marido, y acá un dato que nadie lo tiene, que yo lo tengo documentado, la que viaja a España a ver a General Perón antes, fue la hija de López, que después fue primera dama, está viva, un perfil bajísimo, humilde, etcétera, que vive en Barrio Belgrano, y yo lo tengo acreditado con documentos. Ella viaja, se queda a vivir en el General Perón, de hecho, durmió en la habitación de Isabelita, y después el General Perón manda a llamar a López. Están los documentos, no es que, pero la historia de los Larraqui, de todos estos mercenarios, te dicen que, bueno, encantada por la brujería, la astrología, bla, 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 se lo llevó a España y Perón se enojó. Creo que, bueno, eso va a estar acreditado dentro de poco con un libro con documentación que es donde habla la foto y los documentos, y donde habla el General Perón. Creo que los enanos tenemos que callarnos la boca y, bueno, sobre todo evitar esta pelea de tirios y troyanos, ¿no?, que no tiene sentido ni le hace nada bien a la historia. Pero respecto de la AAA es para hablar horas y horas, porque el revisionismo es como la otra vez Jorge, bueno, Jorge sabe porque yo le compartí un audio de una persona que fue víctima de todo eso, que decía lo imperdonable acá, porque dice, López Rega vos lo podés querer o no querer, pero lo imperdonable acá es que se trate de encubrir a los verdaderos asesinos. Eso es lo imperdonable. Y que para encubrir a los verdaderos asesinos, en el nombre del peronismo, nos sometamos al discurso y a las pruebas que presentó Jorge Rafael Videla. Eso es lo imperdonable. Y acá podemos hablar horas y horas sobre el asunto, porque yo estudié las causas judiciales. Porque muchos compañeros fueron presos, ustedes lo saben, en la misma causa que quisieron extraditar a Isabel Perón, fueron presos un montón de compañeros en Argentina, fue tapa de diarios, y el sobreseimiento de ellos no fue ni siquiera una columna en ninguno de los diarios, ¿no?, porque eso no trasciende. Pero a ver, el tema de la AAA, voy a ser escueto porque es un tema para largo, y si quiere algún día lo volvemos a hablar, viene de varias fuentes. La primera a mencionar fue el famoso Somatén, del que habló Gloria Videgain. Lo que nadie sabe, que primero es infantil lo que dice Gloria Videgain, de que Perón mandó a matar gente en el despacho frente a la vista de todo el mundo, incluso de periodistas, eso quién se lo cree, y solo ella lo dijo. Pero dejémoslo ahí, vamos a perdonar esto inverosímil desde el punto de vista que Gloria Videgain en las causas judiciales luego se desdijo, y bueno, eso hay que decirlo. Ella se desdijo y dice, no, en rigor de verdad, eso era parte de una historia ficticia,
una novela, pero no era verdad histórica. Pero, si vamos a los libros, por ejemplo, del Tata Joffre, usa ese testimonio como algo fundamental de que el general Perón mandó a desaparecer gente. Eso por un lado. Después, cuando Perón, Ana Guzzetti, de Diario El Mundo, osó en acusarlo de que tenía órganos parapoliciales durante su gobierno, está el video. Perón golpea la mesa, se enoja, manda a llamar al ministro de Justicia y le dice, tómenle los datos a la señorita para que presente pruebas. Sobre eso, incluso hasta este gordo cretino de la nata hizo un programa diciendo que dijo que Perón mandó a desaparecer a Ana Guzzetti cuando Guzzetti desapareció durante la dictadura militar, lo dijo en uno de los programas. Eso es tremendo. Pero Ana Guzzetti después se desdijo, y llorando, incluso dijo quién le obligó a ella a hacerle esa pregunta al general, cuando el general le pidió las pruebas de lo que estaba diciendo. Eso es la expresión de boca del propio general Perón. Después de enero del 75, un dato que no es menor, es que los ministros Sabino y López Rega iniciaron un expediente administrativo muy interesante para que se investigue quién financiaba la revista del Caudillo, porque había propagandas de distintos sindicatos que creo, bueno, por una cuestión de ética no puedo hablar mucho, pero creo que algunos sindicatos sí, bueno, alguna moneda han puesto. Pero, claro, está en la publicación que decía Ministerio de Bienestar Social de la Nación. Se inicia el expediente, y el expediente dice, se percatan que esas publicaciones no tenían el grito oficial de Telam, que para que una publicación sea oficial, el dinero pasaba por Telam, etc. No van a encontrar ninguno que tenga Telam y se inicia una investigación interna para ver cómo venía la mano. Después, en abril del 75, viene el gran caso que crea las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Isabel Perón, ¿no? Eso es muy interesante y yo de eso puedo hablar horas porque están las causas judiciales. De hecho está este libro que no le quieren imprimir a Jorge Conti, y que yo no digo, bueno, que... A ver, a mí lo que me parece injusto es que no nos permitamos el debate de poner todas las cartas sobre la mesa a la hora de estudiar la historia. ¿Por qué tenemos que solamente analizar lo que dice Jorge Rafael Videla? Porque el principal agorero del discurso de la AAA, aunque no lo crean, fue Jorge Rafael Videla, y los que aún por izquierda lo repiten, están usando las pruebas de Jorge Rafael Videla. Y en esto, bueno, puedo hablar, ya lo he dicho en otros Zooms, en otras charlas, pero como siempre el público se renueva, voy a hacer escuto. La gran causa de la AAA, la denuncia al propio ejército, donde en abril del 75 se para un automóvil de un teniente joven en Avenida Figueroa Alcorta, 3297. Si ustedes leen la causa, es prácticamente una puesta en escena de pe a pa, y de hecho se demuestra. Y ahí el principal culpable de todo eso, o el que tendría que haber rendido por lo menos explicaciones, fue el propio Videla. ¿Por qué? A ver, este auto se detiene, un teniente de nombre Juan Segura, se le rompe el auto en Avenida Figueroa Alcorta 3297, parece que sale gente que sería la AAA, le dice, guarda con la subversión, lo van a matar, venga que acá hay un reducto de la AAA, al joven, en su declaración dice, yo pregunto, ¿qué es la AAA? Venga que le muestro. Y bueno, ahí en la primera declaración de Segura dice que había dos personas, un tal César Casanova Ferro y un tal Ricardo Recanatini. Claro, ahí dice que salió la secretaria de López Rega y dijo esto es un reducto de la AAA, bla, bla, bla. Esto tuvo trascendencia pública porque Sosa Molina manda a denunciar esto. Pero claro, cuando el gobierno de la señora se entera, cuando se entera la propia María Estela Martínez de Perón, toman dimensión de que esto es un asunto grave, porque bueno, están acusando al Estado prácticamente de los organismos parapoliciales. Y lo que nadie, ningún libro va a decir, no lo dicen ni los libros de Larraqui, ni de Joffre, etcétera, es que el propio gobierno de la señora mandó a iniciar una causa judicial que es la que nadie menciona, es la causa del doctor Teófilo Lafuente. El doctor Teófilo Lafuente manda a investigar este asunto por fuera de la investigación interna bueno, la investigación castrense, ¿no? Porque lo que querían las Fuerzas Armadas es que eso quede en el ámbito castrense únicamente. Y la señora no, instruyó una causa judicial que tiene cualquier cantidad de fojas que ustedes las pueden ver, donde López Rega hace 2 descargos, llama a la AAA organización subversiva, y dice que él nunca tuvo secretaria, sino que el secretario de él era el hermano de Pocho Vázquez, Pedro Eladio Vázquez. Ahora no me acuerdo el nombre de pila, pero era un hombre, ¿no?
Esos son dos datos. Y después, cómo se intenta vincular a sujetos del gobierno de la nación en la AAA, es llamativo a la causa. Eso es interesante, se puede buscar, está la documentación, y bueno, creo que contra el documento oficial no hay discusión. Lo interesante de esto es que cuando Teófilo Lafuente lo cita Segura, lástima que no se puede compartir, tal vez en un Zoom se podía haber pasado los PowerPoint, pero eso lo tenemos, a mí me lo proporcionó Jorge Conti, que por años investigó este asunto, porque fue víctima, recordemos que fue preso. Estuvieron presos con Videla, con los militares durante el gobierno militar, y después lo vuelven a meter preso con sus captores encima, porque compartieron prisión con Videla y los que la metieron en Canallo, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que sí hay que reconocer que, bueno, Videla, en sus últimas declaraciones, reconoce y confiesa que a la señora de Perón le hicieron eran todas mentiras las causas judiciales, y que él lo reconoce, que fueron causas inventadas para mantenerla presa porque le generaba un peligro eventual ante la sociedad. Segura no comparece ante el juez Teófilo Lafuente, si bien dejó un escrito de puño y letra que lo tenemos, donde dice que él no vio a ninguna secretaria de López Rega, que de hecho se lo hicieron decir, y después se lo cita a Racanati, Casanova Ferro, dicen que el muchacho no ingresó, bueno, hay toda una serie de cosas. Pero el juez Teófilo Lafuente se empecinó, incluso porque uno puede ser, y tenía miedo, estaba todavía el gobierno. López Rega ya no estaba en el país, estaba viviendo en Puerta de Hierro, dato, que tampoco nadie dice, cuando López Rega se va del país se fue a vivir a Puerta de Hierro por disposición de la señora de Perón. Hasta diciembre del 76, que cuando se enteran que lo iban a matar, un grupo comando, él se va a vivir a Suiza porque ahí estaba el dinero. Tema que podemos hablar, no quiero ser extensivo. Me dirán de qué dinero, bueno, se puede, no quiero abrir aristas, pero es riquísima la historia. De hecho, Jorge Castelo tiene incluso un audio que le pasé de la compañera de López Rega con un encuentro de Galimberti, que es con Galimberti en Suiza, que es extraordinario, eso no tiene desperdicio, la verdad no tiene desperdicio, es interesantísimo, pero no importa. Sobre el asunto, ¿cómo termina la historia de Segura? Bueno, por el secreto militar no lo deja el ejército comparecer a declarar. Pasaron 3 comandantes en jefe, Anaya, Numa Laplana, y llega Videla. Videla, con todo el poder, porque ya estaba pleno capelinazo, López Rega no estaba en el país, pudiendo proporcionar pruebas de esta tamaña calamidad que se denunciaba, se escuda en el secreto militar y no lo deja Segura. Hasta que Lafuente dice, mire señora, esto mínimamente es un encubrimiento, acá hay que carearlos. Bueno, usted es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, veamos cómo citar a este hombre, a este teniente. O casualidad, cuando el ejército se entera de esto, al muchacho se lo llevan a Córdoba, en un ejercicio, siendo del ejército, lo hacen tirar de un helicóptero, en un ejercicio de paracaídas, no se le abre el paracaídas y se muere contra el piso, se mata, lo matan prácticamente. O casualidad pasó justo cuando Lafuente dice que venga a declarar. Después podemos hablar de un montón de cosas, del famoso denunciador serial Horacio Paino, que eso es interesantísimo porque hay causas judiciales abiertas, incluso se lo ha careado, él desapareció, se demostró que era agente de inteligencia del ejército, Paino, que su famoso libro lo imprime el ejército en el año 75 y después se imprime en el barrio de Flores en el año 77 en una dependencia del Servicio de Inteligencia del Ejército, miren qué dato. Podríamos hablar horas y horas. La famosa causa 13, la causa histórica tuvo 38.000 fojas, 9.000 agregados, 900 personas declararon, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 extranjeros. Incluso intervino el propio Estracera, que Estracera fue de la opinión que nada tenían que ver los acusados, que no eran solo López Rega, eran varios, con el asunto del terrorismo de Estado, ¿no? El fiscal de nunca más lo dijo. Y después se puede estudiar la causa 2225, López Rega sobre asociación ilícita, del juzgado federal número 5, a cargo del doctor Archimbal, donde ahí pasó de todo. Y cuando digo de todo, está acreditado, a punto tal fue de todo, que el secretario de la Cámara, que ahora es juez de Cámara Nacional de Apelación en lo Criminal y Correccional, Mario Filosof, está acreditado, trató de coimear con dinero o incluso con algún favor a Aníbal Gordon para que declare contra López. Y al final esto fue denunciado por el propio abogado de Aníbal Gordon
a Mario Filosof le iniciaron una causa penal, está hecho, y de hecho después se demuestra que acepta a Gordon y al hijo que estaba preso, Marcelo Gordon, lo liberan. Es tremendo lo que estoy contando. Ahí estuvo también pululando Juan Alberto Imbesi, que fue uno de los servicios del ejército que operó años después en el tema del corte de las manos de Perón. Miren ustedes los personajes de lo que estamos hablando. Podríamos hablar horas y horas sobre este asunto, pero lo que, insisto, es imperdonable es que el apóstol de la paz y la no violencia, como dijo la señora María Estela Martínez de Perón cuando fallece, el general, sea, o alguien pretenda osar de acusarlo de terrorista de Estado, ¿no? Eso es cuanto menos lo imperdonable. Algunos dicen, y bueno, la señora no sabía de eso, los que no sabía del asunto de la AAA, pero esto no la exime de que tenga responsabilidad, o por lo menos no tenía suficiente autoridad para ocupar la primera magistratura del país. Pero acá, a ver, el sentido no es pegarle a la señora, acá en definitiva es en última instancia pegarle la estocada al general Perón. La dicotomía, bueno, que cada cual tenga su juicio de opinión al respecto, pero con todas las pruebas en la mano. Hay gente que se han enojado, incluso me dicen, pero yo vi armas en el Ministerio de Bienestar Social, que yo me callo porque no quiero pelear, pero sé que en esa época tenían 12 años, por cuestión de sacar la cuenta nomás. Si son gente de 60, tenían 12, 13 años, ¿qué hacían ahí en medio de las armas? No importa, dejémoslo ahí. La famosa foto de las armas recién fueron presentadas en agosto del año 77, miren ustedes, un año después, y pasaron 4 ministros, ninguno denunció nada, ni de Marco. Tulio Brunello está vivo, por ejemplo, que no era de la camada de López, al contrario, y se les puede preguntar por qué él fue. En fin, pero es para hablar largo entendido, es un tema que tampoco yo me quiero centrar, porque la biografía de la señora, lo que sí comparto que ella le dio mucho fastidio y niega rotundamente que haya existido como un plan sistemático de su gobierno de desaparecer personas, ¿no? Bueno, Diego, José, perdona si que... querés para cerrar, que ahí preguntaba Gustavo el Dale. título y la editorial, yo acá lo tengo para mostrar, es María Estela Martínez por siempre de Perón, biografía de la lealtad, ediciones Fabro. Están preguntando algunos compañeros de Rosario y demás dónde se puede conseguir el libro. Y ahí, ahora con esta época de pandemia, que están las librerías cerradas todavía, hay que comunicarse con la editorial Fabro. Después, bueno, se puede googlear, ahí tienen los teléfonos oficiales, la dirección de email y todo. Que ahí se puede conseguir. Y bueno, si alguno tiene algún problema para conseguirlo, después vemos cómo proporcionarlo, porque el asunto acá no es comercializar más allá de, no es una cuestión utilitarista, sino divulgar la obra, que así, bueno, vemos cómo se puede hacer llegar al compañero que no pueda tener acceso, por supuesto. Bueno, Diego, verdaderamente te agradecemos mucho porque, bueno, no nos había pasado hasta ahora en las charlas. Se nota que tocaste alguna espina sensible y quisieron interrumpir la charla, pero no pudieron. Así que lo hemos... ¿Y puedo No había decir, nada grave igualmente lo que dijimos. puedo decir dos No, palabras? pero bueno, se nota Sí. que hay ¿Me escuchan? alguna... ¿Puedo A alguien decir, le molesta. hola? Yo, ¿Me escuchan? Pablo me estoy habla. Un gusto, un gusto. Compañero, la verdad es que magnífica su exposición. La verdad que lo felicito. Una cosa que se nota que es un trabajo tesonero, arduo, y la verdad que llegar a los 31 años con esa capacidad para investigar y para juntar, ¿no es cierto?, y analizar los hechos que no han pertenecido a la historia de su vida, sino anteriores a la historia de su vida, es una cosa encomiable. Ahora, un pequeño detalle. Esto para otras charlas que usted... La quinta, donde vivía el general Perón en España, se llamaba 17 de octubre. Se llamaba 17 de octubre. El barrio se llamaba Puerto de Hierro. Hace poco anduve por ahí, ¿no es cierto?, tratando de ver la casa y no la encontré. Enorme. Puerta de Hierro es un barrio enorme. Y bueno, y entonces, y la quinta, se ve en las películas que se filmaron ahí, todo eso, tiene en un lugar, tiene el nombre
y 16 y 17 de octubre. Pero es un detalle nada más, pero se lo digo para que complete su información, ¿va? Sí, sí. Le mando un fuerte abrazo, pero Gracias, Pablo, gracias. Le hago un comentario. Usted sabe que el barrio Puerta de Hierro antes se llamaba Fuente de la Reina, porque ahí había una vertiente que iba hacia la fuente, y fue el gran problema que el general tuvo cuando le cedieron los cimientos, porque justamente había una vertiente debajo. Ahí hay toda una historia riquísima de lo que tuvo que hacer, porque le salía un ojo de la cara volver a... Pero, ¿qué ocurre? Si la señora pierde, acá en Argentina dijeron como que la señora la vendió, eso es mentira, la señora lo pierde por los juicios, la compra Valdano, recordemos el jugador de fútbol, y hay una empresa, tumba la casa, tumba la famosa quinta y compra, y lotean todo, está todo loteado, ¿no? La señora por nostalgia no pasó más en ese lugar porque creo que es un gran dolor, ¿no? Como es muy conservadora, siempre le gusta ir a los mismos lugares, según me cuentan los que la conocen. Y bueno, yo le doy gracias a Dios en este libro, bueno, más allá del regocijo personal de poder haber hablado con la señora ayer, con conceptos, bueno, estaba muy contenta, etcétera, pero sobre todo porque también fue apareciendo un montón de gente de distintos lugares, de Panamá, por ejemplo, que tienen cosas inéditas de la época del general, a raíz del libro, de alguna notita y otra por algún medio, fue apareciendo y me fue escribiendo, gente del Paraguay, gente de Uruguay, un montón de documentación más que creo que va a meter una segunda edición, que no sé cómo, tal vez virtual porque los costos son altísimos, ya no va a ser imposible prácticamente reeditarlo, pero doy gracias a Dios en eso, ¿no? De que apareció un montón de gente que no sabían ni que existía, ¿no? Y con cosas bárbaras, inéditas. Y así, bueno, eso es lo que me quedo con eso, ¿no? Con eso. Bueno, extraordinario, Diego. Te agradecemos de corazón y le voy a dar la palabra a la compañera, junto con el compañero Manu, han organizado la charla para el cierre y te sin trolls y sin esas cosas, y la hacemos un poquito más. Lo vamos a editar, así sale esto bien por nuestros canales de comunicación. Bueno, en nombre de la Brigadía General, yo te agradezco muchísimo, Diego, y sabés que estás cerca nuestro, y a todos los que no son miembros a participar en la misma, y bueno, comuníquense por todos los canales que tenemos, así los contactamos. Muchas gracias. Gracias de corazón a todos ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, Diego, ante todo, gracias nuevamente. Gracias al compañero Manu, que desde el comienzo me apoyó en la idea de hacer esta conferencia. Lo que haces con tu obra es realmente hacer justicia a la mujer más injuriada de nuestra historia y reivindicar su dignidad y lealtad justamente, ¿sí? Por eso desde la Brigada General, siendo una agrupación nacional justicialista ortodoxa, humanista y cristiana, agradecemos el espacio y estaremos informando las próximas conferencias. Y bueno, pido perdón de parte de Manu porque tuvo unos problemas técnicos, por eso entraba, salía, pero la verdad que fueron casi 2 horas muy gratificantes, Diego. No, al contrario, gracias a ustedes, primero por permitirme ingresar a sus hogares, ¿no? En esta circunstancia típica que atravesamos, y bueno, muy contento, entre compañeros siempre es contento compartir, ¿no? Más en esta época. Muchísimas gracias, un abrazo peronista a todos. A ustedes también, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Es un campo total.